Reciban una cordial bienvenida al taller de corrección del diplomado de edición del Perro y la Rana y la UNEARTE. Mi nombre es Héctor González, yo soy corrector de estilo, actualmente trabajo para algunas editoriales y bueno, en esta clase, en estas dos sesiones del taller vamos a hacer, en lugar de hacer ejercicios o estudiar ortografía, gramática, vamos a ver más lo que es el oficio del corrector y cómo se inserta él dentro del cronograma editorial. En esta primera sesión vamos a ver los tipos de corrección, los criterios empleados por el corrector, la norma, la autoridad lingüística, la uniformidad y herramientas y las hojas tipo. Pero antes vamos a utilizar estas palabras del investigador José Martínez de Sousa como una especie de epígrafe que va a definir todo lo que vamos a hacer en este taller. Él dice: el corrector ha sido siempre, desde que la imprenta existe, una pieza fundamental en el mundo tipográfico y editorial. No es un simple barrendero de erratas, como alguien podría creer. Bueno, para empezar, cuando el corrector recibe el archivo con el libro a corregir, debe realizar primero un estudio, debe revisar el material, saber para quién lo va a corregir, para qué editorial, para qué colección, dentro de qué ámbito se va a publicar ese libro, para entonces así poder abordar el material y aplicar las normas correspondientes. Para ello necesita hacer tres tipos de corrección. La primera es la corrección de contenido. En esta, para el corrector es indispensable llevarla a cabo de la mano del autor. Evalúa y sugiere cambios para que el texto posea legibilidad, revisa la arquitectura y estructura del libro según su género e intenciones, se asegura que lo escrito en el texto tenga correspondencia con lo que quiso decir el autor, señala interrupciones, digresiones, ruptura en el discurso e informaciones cruzadas, ordena y señala las ambigüedades no deseadas, asegura la exposición clara y ordenada de las ideas, examina el uso correcto de los términos técnicos y conceptuales, supervisa que el tiempo, la voz y el mensaje en el contenido sean coherentes con lo que quiere transmitir el autor, señala los fragmentos poco comprensibles que el autor puede mejorar, advierte acerca de vacíos, baches y lagunas en el contenido, verifica la originalidad y autenticidad de los conceptos y temas tratados, advierte al autor sobre aquellos párrafos o fragmentos que no son de su autoría. Esto tiene que ver con el sistema de citas. Más adelante vamos a ver cómo se estructura cada una de las citas y cómo debe el corrector investigar para también, porque el corrector es el filtro sobre lo que se va a publicar. Entonces, cuando el autor envía el material, pues el corrector debe verificar que las citas estén dispuestas de la manera correcta, tengan la fuente correcta para poder así publicarla. La corrección de estilo. En ella se respeta la forma de escribir del autor. El corrector sugiere correcciones sin alterar el contenido del texto, limpia el texto de errores tipográficos, de ortografía, de redacción, de acentuación, de puntuación, de gramática. Dentro de la gramática se cuenta la sintaxis, la concordancia y los verbos. También limpia de datos incorrectos, nombres mal escritos, repeticiones, lugares comunes, imprecisiones, cacofonías, tono, figuras retóricas, entre otras cosas. Discrimina que el nivel de formalidad del texto sea consistente con la temática y la intención del autor. Por ejemplo, si el libro es una monografía o un tratado académico, no debería emplearse el lenguaje coloquial o informal. Si por el contrario es una novela, habrá distintos registros del habla. El corrector también uniformiza la expresión del escritor, coteja correcciones, consulta al autor cada una de sus dudas, entrega al autor cada una de sus dudas, entrega al autor el material para que revise y haga las correcciones sugeridas también. Y finalmente tenemos la corrección ortotipográfica. En ella
La corrección ortotipográfica es inherente y propia del mundo de la impresión. Entonces, por lo general, su normativa, criterios y usos la dictan las editoriales respetando las normas y estándares del idioma. Se ocupa del estudio y aplicación de los principios tipográficos de estética, funcionalidad, legibilidad y comunicación eficaz en la escritura de un texto que será sometido a la impresión. En ella, el corrector corrige junto al diseñador gráfico editorial o al diagramador o maquetador. Realiza la corrección en las pruebas tipográficas, aplica correcciones tipográficas de formación, revisa sobre el libro ya compuesto, líneas, páginas y blancos incorrectos. Esto es revisar el arte final del libro. También garantiza una tipografía compacta y de fácil lectura, cuida la uniformidad del estilo, se centra en corregir las normas de alineación, mecanismos y grafías de remisiones, disposición de los párrafos, seguidos o aparte, y puntuación de las citas. Revisa los tipos de letras, su anatomía, variedades y aplicación, ¿no? Si son redondas, cursivas, negritas, versalitas, si son narrow como las estrechas, ¿no? Etc. Según sea el diseño del libro. Corrige la grafía, composición y disposición de los apartados. Esto tiene que ver con los pies de página, los anexos, etc. Chequea la división y separación de palabras al final de línea. Elimina la partición de títulos. Armoniza los signos utilizados en los distintos tipos de notas, que pueden ser las llamadas, la notación y la puntuación. Supervisa el uso correcto de la acentuación de todos los elementos textuales y aplica los distintos tipos de folios numéricos. Ok. El investigador, ahora vamos a ver los criterios que emplea el corrector, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver qué son los errores o cuál es el origen de los errores y cómo podemos clasificarlos. El investigador Antonio Blecua indica que la corrección es el arte que tiene como fin presentar un texto depurado en lo posible de todos aquellos elementos extraños al autor. Bueno, por ello podemos inferir que ninguna persona está exenta de cometer errores en la escritura o en la transcripción de un texto, bien sea por condiciones intelectuales, que tiene que ver con el conocimiento de un autor sobre el tema, su estado de ánimo, su destreza con el manejo del lenguaje, también condiciones físicas, que tiene que ver con su pericia en el manejo de herramientas informáticas, si dispone o no del equipo, el cansancio por las horas de trabajo, el estado de la vista. También tienen que ver con condiciones ambientales, que si tiene la luz adecuada para trabajar, la temperatura del recinto o taller, sonidos y distracciones, ¿no? También hay una fuente de errores muy común, que es el mal tipeo o la falta de coordinación mecanográfica. Ok. Ahora, hay una clasificación de 4 tipos de errores, ¿no? Que desde que se empezaron a documentar los errores, fue más que todo en la época medieval, cuando los monjes transcribían los pergaminos que le llegaban a la biblioteca del monasterio. Entonces ellos estaban recluidos en unas grandes salas con unas mesas y empezaban a transcribir todos los documentos. Pero empezaron a documentarse cierto número de errores que incluso hasta la actualidad siguen siendo los mismos errores. Aquí podemos ver, tomando diferentes factores, podemos tomar 5 tipos de errores, que viene siendo la adición, que es la suma de letras, palabras o frases; la omisión, que es la supresión de letras, palabras o frases; la alteración del orden, que es la inversión o cambio de posición de letras, palabras o frases. Incluso hay figuras retóricas que permiten esta alteración, pero también de eso tiene que cuidar el corrector
y revisar si esto es algo a propósito hecho por el autor para transmitir cierta idea o si en realidad se trata de un error. Y también están las correcciones no voluntarias hechas, por ejemplo, por el corrector informático. Entonces, si el corrector está activado, entonces va a realizar cambios que nosotros no queremos que se reflejen en la obra. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la norma, ¿no? La norma surge por una preocupación por el establecimiento de un sistema de unidades que permita ordenar tanto el comercio como la industria, y no es algo nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que 2 siglos y medio antes de Cristo, en Egipto estaba normalizada la medida ya de los ladrillos. En el Imperio Romano se establecieron especificaciones sobre las longitudes y los pesos de las cañerías para la conducción de agua. En el siglo XVI se consolidó en Europa la notación musical actual. Alrededor del año 1850 se introdujo el llamado sistema Didot para la normalización internacional de los caracteres tipográficos. El punto Didot es una unidad de medida tipográfica que equivale a una 72ª parte de la pulgada francesa, que es un poco más grande que la pulgada que normalmente conocemos, o la pulgada que usan en Estados Unidos. Y este punto Didot es el punto del tamaño de la letra. Por ejemplo, cuando nos dicen en un documento que hay que presentarlo, Arial, punto 12, etc., ese punto se refiere a este punto Didot. En 1872 se dio el primer intento de la norma internacional de normalizar, la nomenclatura química en química orgánica con la nomenclatura de Ginebra, y en 1875 se creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. En ese sentido, en el siglo XX, es cuando el esfuerzo normalizador se consolida, ¿no? Entonces tenemos que en 1917 se crea en Alemania el Comité de Normas para la Ingeniería Mecánica General, transformado después en el Instituto Alemán de Normalización, que crea y publica las famosas normas DIN, que son las siglas del Instituto de Investigación Alemán, en alemán. Luego, en octubre de 1946, se funda en Londres el organismo normalizador mundial, o la ISO, que es la International Organization for Standardization, con el objetivo de coordinar y unificar las normas internacionales. Y finalmente, en marzo de 1961, se funda en París el CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, para fomentar la implantación de las normas ISO en Europa. Entonces, bueno, ¿a qué afecta la norma, ¿no? ¿Y por qué es importante aplicarla? Eso no solamente no solamente es por estética, más adelante vamos a ver por qué cuando veamos los ejemplos del texto, sino que es por la uniformidad, es algo funcional, porque así es más fácil entender el texto, que todo esté dentro de una norma, y por eso, ¿a qué afecta esta norma? Entonces, bueno, esto aplica para los nombres de los países, para la transliteración, bueno, los nombres de los países en cada idioma, por supuesto, la transliteración de escrituras, esto tiene que ver con las traducciones, la terminología de la información profesional y la documentación, la codificación informática de los juegos de caracteres, la estadística de los documentos y de las bibliotecas, y la identificación y descripción de documentos. Ok, entonces bueno, ya nos vamos acercando entonces, ya viendo lo que es el nacimiento de la norma, nos vamos acercando entonces a nuestra fuente de trabajo, que es el lenguaje, que es la escritura, ¿no? Entonces, para ello tenemos una autoridad lingüística que
viene siendo la Real Academia Española. Y bueno, de ella podemos decir que debido a la delicadeza del arma que maneja el escritor, que es el lenguaje, entonces este escritor no lingüista necesita con frecuencia apoyar su criterio en la opinión de quienes mejor escriben o de quienes tienen conocimientos acerca de la lengua. Para ello busca amparo de identidades como la Real Academia Española o de obras que le merecen confianza y a la hora de resolver sus problemas con la gramática y el lenguaje. Esto tiene que ver con el etos, lo que explicaba Aristóteles en retórica. El etos es el argumento de autoridad para poder escribir de forma correcta. Y bueno, también el investigador José Martínez de Sousa también explica que una norma en sentido lingüístico es el conjunto de reglas restrictivas que definen lo que se puede utilizar en el uso de una lengua si se ha de ser fiel a cierto ideal estético o sociocultural. Entonces, podemos definir la voz normalización como la actividad dedicada al establecimiento de disposiciones relacionadas con problemas reales o potenciales para su uso común y repetido, con el fin de obtener un grado de orden óptimo en determinado contexto. Tales disposiciones reciben el nombre de normas, que pueden definirse como el resultado de una normalización realizada en un campo determinado y aprobada por una autoridad reconocida. Ok. Ahora vamos a ver lo que es la uniformidad y las herramientas en las que el corrector debe apoyarse para ejercer el oficio. Para ello tenemos los códigos tipográficos, los libros de estilo y los manuales de estilo. En primer lugar, los códigos tipográficos son los empleados en las imprentas y en las editoriales bibliológicas, ¿no? Que son las que se dedican al estudio de los libros desde un punto de vista técnico e histórico. Sin embargo, aunque el código tipográfico puro o estricto esté casi desaparecido, su contenido actualmente forma parte de los manuales de estilo. Con la difusión del material tipográfico en Europa surgió pronto la necesidad de sistematizar y uniformizar. Sistematizar la denominación de las letras y sus medidas tipométricas, sistematizar la ortografía, fijar pautas tipográficas y de composición, uniformizar la distribución de letras en los cajetines, esto es para las impresiones, también para los tipos móviles de plomo. Y este es el objeto de estos manuales técnicos, ¿no? Ofrecer los elementos para que el impresor, el cajista o el corrector puedan llevar a buen puerto la labor de editar o imprimir. El hilo conductor de estos manuales es la sistematización y estandarización del arte tipográfico. Por ejemplo, hay algunos antecedentes, ¿no? En 1561, Aldo Manusio imprimió el Epítome de Orthographiae. A esta imprenta se le denominó la imprenta aldina, que nació en 1494 en Venecia, y a Aldo Manusio se le atribuye la invención de las letras itálicas o cursivas, ¿no? Por eso viene el nombre de itálicas, porque fue en Italia, o también se le denominan cursivas. En 1569, Henry Estienne también publicó otro tratado tipográfico. También tenemos el tratado tipográfico de 1764 de Pierre-Simon Fournier y en 1818 el manual tipográfico de Giambattista Bodoni, ¿no? Si a alguien le suena Bodoni, Bodoni es también el nombre de una tipografía. Bueno, él es el creador de esta tipografía.
Entonces, bueno, podemos concluir con que a propósito de estos códigos tipográficos, la razón de su existencia es la sistematización y estandarización del arte tipográfico. La aparición de las computadoras, por ejemplo, en la tipografía, facilita el aprovechamiento del trabajo del mecanografiado del autor y del traductor, en caso de que las obras sean transliteradas. Ahora tenemos los libros de estilo. Los libros de estilo son publicaciones generalmente normativas en las que, entre otras cosas, se dice cómo se escribe una palabra determinada, qué palabras no deben usarse, los plurales que la publicación cree que son los correctos y la grafía elegida para los antropónimos y topónimos. Se utilizan en las editoriales que editan revistas científicas, en los periódicos y en las agencias de prensa. Antes de que se dispusiera de libros de estilo, la prensa ya se había valido de los códigos tipográficos, como es lógico, por lo que respecta a la presentación gráfica del material. Para ello podemos mencionar también algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer libro de estilo hecho por una editorial y para las editoriales del que se tenga registro fue el The New York Times Style Book for Writers and Editors, cuya primera edición fue en 1962 y su segunda en 1977. Inmediatamente en 1978 aparece el The Washington Post Desk Book on Style. Y bueno, desde 1970 hasta 1984, el periódico The Times de Londres utilizó también el Style Book and Spelling Words Adopted by the Times, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo utilizó? Bueno, porque en 1984 fue sustituido por las normas del diccionario de Oxford, que agregó páginas a estas, con unas normas en el idioma inglés a este manual, ¿no? Y en 1985 aparece para la lengua española, aparece el Manual del Español Urgente de la Agencia de Noticias EFE. Y bueno, no es sino hasta 2005 cuando se crea la Fundación del Español Urgente o Fundeu en Madrid a partir del Departamento de Español Urgente de la Agencia de Noticias EFE. Y en 2020 la Real Academia Española y la Fundeu firman un acuerdo y nace la Fundeu RAE, que es la página que podemos utilizar actualmente para resolver dudas acerca del idioma español, porque bueno, como sabemos, la RAE tarda un poco más en sacar las actualizaciones, por lo menos tenemos la última que salió en 2010, y en la Fundeu RAE pues tenemos una actualización mucho más inmediata. Entonces, bueno, finalmente tenemos los manuales de estilo, que son editados por y para las editoriales. Estos libros se alimentan tanto de los códigos tipográficos como de las normas para la edición científica. Algunos no nacieron directamente como manuales de estilo, sino como reglas para uso de las respectivas imprentas. Pero luego se establecieron como manuales de estilo. Los más antiguos son el de 1893 de la Universidad de Oxford, el de 1906 de la Universidad de Chicago. En 1929, apenas con 7 páginas, nace el manual de APA, que es el de la American Psychological Association. Luego su número de páginas fue aumentado de 7 a 32 en 1944, hasta que finalmente alcanzó 60 páginas en 1952, cuando por fin aparece su primera edición. En 1979 nacen las normas Vancouver, que es el sistema de documentación utilizado en ciencias de la medicina. También tenemos libros como el Manual de Estilo de la Lengua Española de José Martínez de Sousa, editado en el año 2000,
y también uno anterior que es del libro y sus orillas de Roberto Zavala Ruiz, que después fue actualizado en el Fondo de Cultura Económica en la colección de libros sobre libros. Ok, bueno, ahora vamos a ver lo que son las hojas tipo. Las hojas tipo de cada libro son las páginas modelos que definen el diseño de una colección. Entonces, para ello se deben considerar las partes del libro, que son las exteriores, los pliegos del principio, que tiene que ver con la página legal, las portadillas, dedicatorias, introducción, el cuerpo de la obra, donde están los capítulos, los pies de página, también los finales, que son los anexos, apéndices, bibliografías, índices. Y bueno, esto es importante también porque, bueno, como indicábamos anteriormente, esto representa el ethos y el logo, retóricamente hablando, de una editorial. Y esto, bueno, también como le indicaría el investigador e historiador estadounidense Robert Darnton, esto funciona en la mente del lector. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que son las hojas tipo, por ejemplo, de una colección del Fondo Editorial Fundarte. Primero, bueno, la portada hay que especificar también la longitud de cada hoja, de cada portada. También hay que especificar qué tipo de letra se va a utilizar. Todo eso, por eso el corrector debe conocerlo, porque más que quitar errores ortográficos, como decíamos al principio, que más que un barrendero de ratas, es también un actor principal dentro del proceso editorial, porque debe revisar que el formato de la colección para la que vaya a publicarse un libro esté de forma correcta, estén las disposiciones gráficas y técnicas como indica la norma. Por ejemplo, aquí vemos las estructuras internas, que son, tenemos una página de guarda, tenemos una portada, una portadilla, tenemos la página legal. También tenemos cómo deben estar dispuestos los textos de la colección, dentro de la colección en la que está suscrito el libro. También tenemos la jerarquía de los títulos, porque es importante conocer cuando un libro tenga, por ejemplo, si es un libro que tiene títulos y subtítulos, todos deben aparecer de la misma manera, alineados de la misma manera, deben tener la misma tabulación para que el contenido de esa colección sea uniforme. Y bueno, con esto llegamos al final de la primera sesión de este taller. Y bueno, nos vemos entonces para la segunda, para culminar el taller.